Buenas tardes, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas. Y en la tarde de hoy vamos a continuar con la serie de la primera y la última Torre de Babel, parte 15. Así que les ruego que me acompañen a tener una palabra de oración. Amado Dios, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, arrodillada delante de tu presencia, te pido que perdones mis pecados, que me conceda la presencia de tu Santo Espíritu, que me ayude a exponer la parte 15 de la serie, la primera y la última Torre de Babel, de tal manera que los que vayan a ver este video la puedan comprender, y ayúdanos a prepararnos para el fin. Ayúdanos a estar en nuestros aposentos, que son los pies de Jesucristo, y la protección de sus santos ángeles. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la primera y la última Torres de Babel, parte 15. Y continuamos todavía en Jeremías 50:15. Y Jeremías 50:15 relata la caída de la Babilonia de Belsasar y, por supuesto, la Babilonia moderna también. Así que Jeremías 50:15 está hablando del pueblo del norte, que hemos interpretado como el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba en Babilonia. Salieron de Babilonia, vinieron del norte, y a ellos se les dice en el verso 15 de Jeremías 50: griten contra ella alrededor. Se rindió, han caído sus fundamentos. Vamos al pueblo de Dios, al pueblo del norte, el pueblo de Dios que salió de Babilonia, se les dice que griten contra Babilonia. Se rindió, han caído sus fundamentos. Y vamos a gastar el tiempo de este estudio en el verso 15 de Jeremías. Y vamos a leer entonces Jeremías 50:15. Jeremías 50:15. Vamos a volverlo a leer. Ya lo leímos en la última presentación, pero como repito, vamos a gastar el tiempo de este estudio todavía en Jeremías capítulo 50, verso 15. Y dice así: gritad contra ella en derredor. Se rindió, han caído sus fundamentos, derribados son sus muros, porque venganza es de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Entonces dice, venganza es de Jehová, tomad de ella venganza. Allí hay una repetición. Y ya nosotros en este movimiento hemos estudiado que una repetición simboliza al clamor de medianoche.
Más adelante lo voy a volver a decir, pero ahora ya quiero también adelantarlo, que Jeremías 50, 15, entonces se refiere al clamor de medianoche. Y dice acá, respecto de la frase, gritad contra ella, que tratamos algo de eso la última vez, pero todavía necesitamos tratar con eso en esta presentación. Y vamos a leer también relacionado con esto, con Jeremías 50, 15, vamos a leer algo aquí, tengo acá una nota que es concerniente a la caída de Jericó, cuando les fue dicho a los hijos de Israel que gritaran. Tengo esa nota y en esa nota tengo esa pregunta. Concerniente a la caída de Jericó, cuando les fue dicho a los hijos de Israel que gritaran. Y vamos a leer en Josué, capítulo 10, verso 20. Josué capítulo 6, versos del 10 al 20. Y Josué capítulo 6, versos del 10 al 20 dice: Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis, dando a entender esto, que no era en cualquier momento que se iba a gritar, sino cuando Josué dara la orden. Y esto da a entender que Dios tiene su tiempo, un tiempo dispuesto para cada cosa. Y como este grito ese grito ilustra el fuerte clamor, Dios también tiene un tiempo para el fuerte clamor. Por eso dice, hay personas que dicen el tiempo de Dios es perfecto, y es que Dios tiene su tiempo determinado. Así seguimos leyendo. Así hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y en el campamento pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las trompetas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días, o por 6 días. Y sucedió que en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. Y aconteció que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas,
Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estuvieron en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los vasos de bronce y de hierro son consagrados a Jehová, entrarán en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran vocerío, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho de sí, y la tomaron. Entonces vemos que Dios tiene entonces su tiempo para gritar. Vemos allí una repetición, símbolo del clamor, del fuerte clamor. Y respecto, como ya dije, a esa frase, gritad contra ella, es que nosotros vamos a tratar con esto en esta presentación. Y dice acá, aplicando el principio de línea sobre línea, vemos que el fuerte clamor, gritad contra ella en derredor, ocurre el séptimo día, el día del Señor. Y Josué 16, vamos a volverlo a leer, Josué 16 declara que aconteció que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado a la ciudad. Entonces, ¿esto ocurre qué día? El séptimo día, el día del Señor. Y Josué 6:16 declara que esto ocurrió la séptima vez que Israel rodeó la ciudad de Jericó. O como Jeremías 50:15 dice, gritad contra ella en derredor. Y eso cuando ocurrió en el día del Señor. Muy bien. Entonces, tenemos acá que dice esta parte, gritad contra ella en derredor. Entonces, el significado de en derredor. Y dice que es de una palabra hebrea, H5039, desde H5037, como un sustantivo, un circuito, vecino o alrededores, pero principalmente como adverbio, con o sin preposición, alrededor, lugar redondo, alrededor, circuito. Así vemos que la conexión con Josué y el capítulo 50 de Jeremías.
O sea, vemos conexión de esto, lo que quiere decir alrededor, con Josué, capítulo 6 y el capítulo 50 de Jeremías. Así ellos gritaron el séptimo día, después de que el séptimo día le dieron 7 vueltas al campamento, entonces el séptimo día gritaron en la séptima vuelta de ese día, porque fueron 7 vueltas el séptimo día. Y en la séptima vuelta el pueblo gritó. Y como vemos, es una repetición que simboliza el fuerte clamor o simboliza el tiempo que estamos viviendo nosotros. Muy bien. Dice acá, vemos en Josué 6 y Jeremías 50 que ellos gritaron contra ella, vuelvo a repetir, el séptimo día, la séptima vez. Hay una interesante conexión allí. Consideraremos eso más tarde. Probablemente la próxima presentación. Muy bien. Entonces dice una nota aquí. Allí, en ese verso vemos el día y la hora mencionados nuevamente más en adelante en el capítulo 50 de Jeremías. Pero ahora tenemos un título aquí que es Jeremías 50:15 y dice, han caído sus fundamentos. Y ese título nos da para una pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos de Babilonia? Porque en Jeremías 50:15 dice, han caído sus fundamentos. Y ahora la pregunta, ¿cuáles son los fundamentos de Babilonia? Tengan esa pregunta en mente para que a medida que desarrollemos este estudio les sea contestado. ¿Cuáles son los fundamentos de Babilonia? Y tenemos acá una cita que está en el deseado de todas las gentes, página 26, párrafo 3, que dice, mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Fue el mayor triunfo de Satanás cuando logró pervertir, hacer que el pueblo de Israel, el pueblo literal de Dios en ese entonces, apostatara. Lo había logrado pervertir y ese fue el mayor triunfo que él obtuvo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Entonces el principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras es el fundamento de toda religión pagana. Y Satanás tuvo su mayor triunfo cuando logró que el Israel antiguo adoptara ese principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras.
Mucho puede ser dicho sobre este pasaje, pero suficiente con decir que el principio de salvarse por sus propios méritos es el fundamento de toda religión pagana. Y eso incluye al catolicismo. No solo el catolicismo, porque el principio de que el hombre se puede salvar por sí mismo, repito, es el fundamento de toda religión pagana, pero eso también incluye al catolicismo. Pero quiero decir que no solo al catolicismo, sino a la triple unión que tenemos ahora. ¿Cuál es la triple unión? Como dice Apocalipsis 12, el verso que es Apocalipsis 12, eso no está en las notas, pero bueno, yo quiero agregarlo acá. Apocalipsis 12 dice, el verso 3 dice, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ese dragón bermejo representa hoy en día a la ONU. Y la ONU está implantando ahora un gobierno que es un imperialismo, algo como el comunismo en el mundo. Por eso está representado por un dragón rojo. Y dice que esa ONU, que es imperialismo, comunismo, también es espiritismo. Ellos en su logo tienen el número 33, que es el máximo grado de la masonería. Así que eso es espiritismo. Y ellos están unidos con el leopardo o la bestia, el papado. Pero también están unidos con la bestia semejante a un cordero, pero que habla como dragón. Eso es una triple unión. Pudiera decir mucho más de esto, pero no quiero mezclar otros estudios acá. Y eso es la triple unión, y eso es el principio de esa triple unión, ese principio de que el hombre se puede salvar. El principio de Babilonia también es principio del catolicismo y también es principio de esa triple unión, la ONU, el papado y el falso profeta, los Estados Unidos. Y ese principio que también es principio del catolicismo y es principio de esa triple unión, es el principio del paganismo que ellos adoptaron, que el hombre puede salvarse por sí mismo con sus obras. Continúo. Muy bien. Los constructores de la torre de Babilonia mantuvieron el principio de que ellos podían salvarse por sí mismos de otra inundación. Ese fue el propósito que ellos tuvieron al construir la torre, que protegerse si venía otro diluvio, si venía otra inundación, o sea, salvarse por sus propias obras. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hombres se dispone a hacer lo malo. Cita aquí este pasaje, Eclesiastés, capítulo 8, verso 11. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables.
y señalan ese credo, esa torre de ellos, señalan su torre, su credo, su torre como una manera de subir al cielo. Como una manera de subir al cielo, y no se puede enfatizar esta frase suficientemente, de que ellos se aferran a sus propias doctrinas, a sus propios credos, y lo señalan como su manera de subir al cielo por sus propias obras. Y esta frase no se puede enfatizar lo suficiente. Esto me recuerda a Juan capítulo 8, cuando el Señor dice, cuando el Señor está hablando de las ovejas, que las ovejas conocen su voz. Pero me refiero cuando dice, creo que está en Juan 8, en el verso 1, cuando dice que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas no es el pastor. El que entra por la puerta es el pastor, pero el ladrón, el salteador, entra de otra manera, por otro lado. Se salta el muro. Así que continúo leyendo la cita. Los hombres penden. Bueno, entonces, ¿cuál es la puerta por la que tenemos que entrar nosotros? Por la obediencia a sus santos mandamientos. Pero el ladrón no utiliza la puerta, él no guarda los mandamientos y cree que de otra manera, sin guardar los mandamientos, él puede utilizar esa torre de desobediencia y de doctrinas propias para subir al cielo. Pero ese no es el pastor, ese es el ladrón y el saltador que quiere entrar al cielo, pero no por la puerta, sino de otra manera. Sigo leyendo. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se presenta adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Y esta cita que acabo de leer la encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 101 y 102. Este principio de que el hombre, vuelvo a repetir, puede salvarse por sus propios méritos, es el fundamento del papado, es el fundamento de Babilonia. Y Jeremías 50:15 dice que sus fundamentos han caído. Entonces, ese es uno de los principios de Babilonia, que el hombre puede salvarse por sus propias obras, pero en el fuerte clamor, Jeremías 50 dice que los fundamentos de Babilonia han caído. Leamos acá. La exaltación del domingo es la manifestación natural del principio de que el hombre puede salvarse por sus obras. Y la exaltación dominical es el principio de que el hombre puede salvarse por su propia justicia y no obedeciendo la ley de Dios.
Muy bien. Dice acá que nos manda a leer Romanos 9, verso 30 al 10, verso 3. Así que vamos a leerlo. Romanos 9. Romanos 9 del verso 30 a 10:3 y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia. ¿Han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. Israel es la iglesia adventista, el Israel moderno es la iglesia adventista del séptimo día, así que dice, pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por los adventistas del séptimo día, es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿quién? Esa es la iglesia adventista. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia que es por obedecer la ley de Dios. Porque aún la iglesia adventista enseña que por la ley, que no podemos obedecer la ley de Dios. Bueno, sigo leyendo. Entonces, vamos a leer el verso 10 acá. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a continuar acá. Dice, vamos a leer otro pasaje acá. Y los paganos consideraban que sus oraciones tenían en sí mismas el mérito de expiar el pecado. Por tanto, cuanto más larga sea la oración, mayor será el mérito. Si pudieran volverse santos por sus propios esfuerzos, tendrían algo en sí mismos para regocijarse, algún motivo para jactarse.
Esta idea de la oración es una manifestación del principio de la autoexpiación. Esta idea de la oración es una manifestación del principio de la autoexpiación que se encuentra en la base de todos los sistemas de religión falsa. Una de esas sistemas de religión falsa, de esa idea de que por las oraciones podemos tener autoexpiación, es el rosario católico. Entre más oran y más repiten, creen que por eso se va a salvar. El rosario lo adoptaron estas iglesias caídas del paganismo. El rosario es de la religión pagana. Dice, esta es la misma declaración que leímos en el pasaje anterior del deseado de todas las gentes, de que el principio de la justificación por sus propias obras es un principio de las religiones paganas. Los fariseos adoptaron esta idea pagana de adoración. Y como ya hice mención sobre el rosario del catolicismo, que fue adoptado del paganismo. Continúo. Los fariseos habían adoptado esta idea pagana de oración y de ninguna manera se ha extinguido en nuestros días. Incluso entre los que profesan ser cristianos, la repetición de las frases habituales cuando el corazón no siente necesidad de Dios tiene el mismo carácter que las vanas repeticiones de los paganos. La oración es una expiación por el pecado. Voy a hacer un break aquí, un pare aquí, para mirar la definición de la palabra expiación. Y expiación, expiatorio, es el acto de expiar un crimen, el acto de hacer satisfacción por una ofensa, por la cual se elimina la culpa y la obligación de la persona ofendida de castigar el crimen se cancela. Expiación, satisfacción. Entre paganos y judíos se hizo expiación principalmente sacrificios o lavados y purificación. Entre los cristianos, la expiación por los pecados de los hombres es usualmente considerada esta expiación es considerada únicamente hecha por la obediencia y los sufrimientos de Cristo. Los medios por los cuales se hace la expiación por los crímenes, expiación como sacrificios y purificación entre los paganos, y la obediencia y muerte de Cristo entre los cristianos. Eso estamos hablando de lo que significa la palabra expiación. Entre los antiguos, expiación era un acto mediante el cual las amenazas de los prodigios fueron advertidos. Ahora sí,
De acuerdo con la definición de arriba, la autoexpiación significa expiación de uno mismo. Vuelvo acá. La oración no es una expiación por el pecado. No tiene ninguna virtud o mérito en sí misma. Todas las palabras floridas que tenemos a nuestro alcance no equivalen a un santo deseo. Las oraciones más elocuentes no son más que palabras vanas, sino si no expresan, vuelvo a repetir, las oraciones más elocuentes no son más que palabras vanas si no expresan los verdaderos sentimientos del corazón. Por la oración que previene, pero la oración que proviene de un corazón ferviente, cuando las necesidades simples del alma se expresan, como lo haríamos al pedirle un favor a un amigo terrenal, esperando que se lo conceda. Esta es la oración de fe. Dios no desea nuestros cumplidos ceremoniales, sino el clamor tácito del corazón quebrantado y subyugado, con un sentido de su pecado y de total debilidad, encuentra su camino hacia el Padre de toda misericordia. Pensamientos, esta cita la encontramos en un libro del Espíritu de Profecía que se llama Pensamientos del Monte de la Bendición, página 86. Dice acá, vamos a leer la próxima cita. Dice, los siglos que se sucedieron presenciaron un constante aumento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Aún antes del establecimiento del papado, las enseñanzas de los filósofos paganos había recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. Esa doctrina del tormento para los que mueren impenitentes es la doctrina católica que se llama la doctrina del purgatorio. La inmortalidad del alma y el carácter sagrado del domingo son los dos grandes errores de Babilonia. Los dos pilares centrales también son la base de Babilonia. Recuerda que habíamos hecho una pregunta, ¿cuáles son los fundamentos de Babilonia? Y esos son los dos grandes pilares centrales o los de Babilonia. ¿Cuáles son esos dos grandes pilares centrales de Babilonia o los dos grandes errores de Babilonia? La inmortalidad del alma y el carácter sagrado del domingo. También son sus bases, sus fundamentos. Y sigue diciendo acá la cita.
merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo. La santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Y dice acá, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo, y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, los Estados Unidos, el espiritismo y el poder romano, triple unión, y bajo la influencia de esta triple alianza o triple unión, bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Este pasaje lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 645, párrafo 1. Y dice acá, vamos a leer una cita acá en Jueces 16, 28, 30. Pero Jueces 16, 28, 30 también nos va a hablar sobre los dos pilares. Esto fue lo que Sansón hizo después de que le sacaron los ojos y el pelo le creció. Los filisteos lo llevaron al templo de su Dios para burlarse de él, y él pidió que lo pusieran al lado, cerca a las dos columnas centrales, a los dos pilares centrales del templo. Y mire cómo coincide una cosa con otra. La casa, ese templo, se paró sobre los dos pilares de en medio. Así puedes decir con justicia o correctamente que los dos pilares Así puedes decir correctamente que los dos pilares son los fundamentos del templo. Pero es de notar que son repetidos, pero es de notar que Sansón pero es de notar que Sansón en su oración, cuando él se apoyó sobre los dos pilares centrales del templo, él oró dos veces, repitió dos veces: Señor, te pido que me fortalezcas, te ruego que me fortalezcas ahora para que yo tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y trataremos con este asunto después. Así que como Sansón hace una repetición ahí: te pido, Señor, te ruego, te pido, te ruego que me fortalezcas para que tome venganza de una vez de los filisteos por mis dos ojos. Siempre que hay una repetición está prefigurando el fuerte clamor. Así que esto se aplica al fuerte clamor. Y dice: pero también note la palabra venganza. Allí,
O sea, allí también Sansón dice, te ruego, te pido que me fortalezcas para que yo tome venganza de una vez de los filisteos por mis dos ojos. Entonces tenemos también allí la palabra venganza. Y eso lo podemos conectar con Jeremías capítulo 50 que dice, tomad venganza de Babilonia y hacerle como ella os ha hecho. Y voy a hacer que recordemos que la última parte de Jeremías 50:15 dice, porque es la venganza del Señor, toma venganza de ella y dice, hazle como ella ha hecho. Como ella ha hecho, hazle a ella. Sansón representa el pueblo de Dios en el fin del mundo, tomando venganza sobre Babilonia. Pero vamos a estudiar esto más claro porque vamos a ver qué tipo de venganza es la que vamos a tomar nosotros sobre Babilonia. Y dice así, vamos a leer Jueces 16, 28 al 30. Jueces 16, 28 al 30. Jueces 16, 28 al 30 dice, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Sansón clamó y luego te ruego, 2 veces, repetición, y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las cuales descansaba la casa y escribió y estribó en ella, o sea, se encorvó haciendo fuerza. No fue que cogió las columnas y las empujó así, que cayeron una hacia un lado y otra hacia el otro lado, no. Él se apoyó en las 2 columnas y se encorvó, hizo fuerza hacia adelante hasta que las columnas cayeron y el templo se derribó. Entonces dice, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y estribando con toda su fuerza, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató al morir que los que había matado en toda su vida. Entonces, ¿qué fue lo que agarró? ¿De qué se asió Sansón para echar la casa de los filisteos abajo? De sus fundamentos. Y y vemos que dice acá una cita que vamos a leer. Vamos a leer esta cita acá y luego vamos a hablar de esta meditación que tenemos acá. Dice,
Mire el encabezado escrito sobre la cruz. El Señor lo arregló. Escrito en hebreo, griego y latín. Es un llamado para todos, judíos, gentiles, bárbaros, escitas, esclavos, libres, desesperados, indefensos y por venir a perecer. Cristo ha invalidado el poder de Satanás. Se apoderó de las columnas del reino de Satanás y atravesó el conflicto. Sansón es un símbolo de Cristo. Dice, por eso mira cómo Sansón se asió de las columnas, se encorvó y empujó hacia adelante hasta que las tumbó. Esas columnas eran los dos pilares centrales del medio del templo. Así también dice acá esta cita es del libro del tomo 5 del comentario bíblico adventista, página 1107, párrafo 7, que dice que, vuelvo a leerla, miré el encabezado escrito sobre la cruz. El Señor lo arregló, escrito en hebreo, griego y latín. Es un llamado para todos, judíos, gentiles, bárbaros y escitas, esclavos y libres, desesperados, indefensos, y por venir a perecer. Cristo ha invalidado el poder de Satanás, se apoderó de las columnas del reino de Satanás y atravesó el conflicto, destruyendo al que tenía el poder de la muerte. Ahora se abrió un camino por el cual la misericordia y la verdad podían encontrarse, la justicia y la paz se besaron. Y como dice Jueces 16:29, Jueces 16:29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las cuales descansa la casa y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda, las dos columnas. Y dice acá que Sansón representa a Cristo, que se apoderó de los dos pilares del reino de Satanás y atravesó el conflicto. Y atravesó el conflicto por nosotros. Destruyó al que tenía dominio sobre la muerte. Como dice acá, destruyendo al que tenía el poder de la muerte. Ahora se abrió un camino por el cual la misericordia y la verdad podían encontrarse y la justicia y la paz se besaban. Sansón, que representa a Cristo, tumbó el templo, derribando los dos pilares centrales, y el deseado de toda la gente dice que Cristo se apoderó de las dos columnas del reino de Satanás y atravesó el conflicto. Vamos a ver aquí, a volver a leer esta parte acá. Y dice, esto está aquí que dice, vamos a leer acá Jeremías, otra vez seguir meditando sobre Jeremías 50:15. Dijimos que íbamos a gastar el tiempo de este estudio meditando porque hay mucho que decir sobre este verso. Considerando la palabra venganza de Jeremías 50:15,
Tenemos ahí un título, Jeremías 50:15, dice, derribados son sus muros. Y ahorita volvemos allá, pero vamos a considerar la palabra venganza de Jeremías 50:15. Como ella os ha hecho, hazle a ella. Noten, esto es una repetición. Así significa que Jeremías 50 será cumplido en el fuerte clamor. Note que, aunque es la venganza del Señor, Él manda a su pueblo tomar venganza de ella. Y Él manda a su pueblo a tomar venganza de ella. Dice acá, volvamos acá, derribando sus muros. Eso dice 50:15, derribando sus muros, pero también lo vamos a conectar con Ezequiel 13, del 1 al 16, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Y noten que aunque este pasaje que vamos a leer, Ezequiel 13, del 1 al 16, se refiere a los profetas de Israel, o los pastores de Israel, o el Israel moderno, que es la iglesia adventista. Lo mismo también se aplica a la Babilonia moderna. Así que vamos a empezar a leer Ezequiel 13, del verso 1 en adelante. Ezequiel 13, verso 1, dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. Di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová. O sea, profetizan de su corazón, pero no profetizan lo que Dios no les ha hablado. Ellos profetizan lo que se les vino a la mente, a su corazón. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, estando en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo, dice Jehová, y Jehová no los envió, y hacen esperar que se confirme la palabra. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación de mentira? Por cuanto decís de Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado con vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, pero estarán en la congregación de mi pueblo. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Así que, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz,
no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, con lodo sin templar, con lodo suelto. Di a los que esto de la pared y el lodo suelto, esto también se relaciona, se conecta con Génesis 11, cuando construyeron los constructores de la Torre de Babel. Con lodo suelto, di a los que la recubren con lodo suelto, que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Esas piedras de granizo se refieren a Apocalipsis 16-18, que es la séptima plaga, cuando el Señor hará llover granizo, pero serán bloques de hielo como del peso de un talento, que es aproximadamente 32 kilos. 32 kilos. O sea, un bloque de hierro de 32 kilos, que caerá en la séptima plaga. Se está refiriendo a eso, a esos constructores, a esos profetas falsos, a la Babilonia moderna, que recubren sus paredes con barro suelto, sus propias doctrinas, que son sus torres, que son el principio de salvación, de que el hombre puede salvarse por sus propias obras, sus propias creencias, y reclaman esas creencias, esas torres, como su manera de subir al cielo. Pero ya sabemos que no están entrando por la puerta, que es guardar los mandamientos de Dios, sino que están entrando, se están saltando la cerca, y esos son robadores y salteadores, de los que nosotros, el pueblo de Dios, debe cuidarse. Sigo leyendo, porque es hasta donde es que tenemos que leer, hasta el 16. Dice, he aquí, haré, bueno, el 12. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la cubristeis? Por tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo, Apocalipsis 16-18, la séptima plaga, la plaga del granizo como el peso de un talento, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto. O sea que este aquí, 13, capítulo 13 de Ezequiel, verso 13, está conectado con Apocalipsis 16-18. Por lo tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedra de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared de vosotros, que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. Será descubierto su cimiento. Se publicarán sus pecados. Será desenmascarada. Serán descubiertas sus fundamentos. Sus dos pilares centrales serán descubiertos. La gente al fin escuchará y abrirá los ojos, unos todavía a tiempo para salvarse y otros ya demasiado tarde. Y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni aquellos que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén, la iglesia adventista, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y vuelvo a repetir,
Esto se aplica no solo al pueblo de Israel moderno, la iglesia adventista, sino también a la Babilonia moderna. Sigo leyendo acá. Sigo leyendo acá. Muros de mortero sin templar. Ese mortero sin templar es lo mismo que barro suelto. Igual a restricciones. Y vamos a leer acá un pasaje que está, este es un título, muros de mortero sin templar o barro suelto, y dice el título igual restricciones. Y vamos a leer para que relacionar con ese título este pasaje que está en Testimonios para los Ministros, página 411, párrafo 1, y dice así: Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que nada venga entre nosotros como pueblo, para reprendernos y exhortarnos a dejar nuestros errores. Pero hay un pueblo que lleva el arca de Dios. De entre nosotros saldrán algunos que ya no llevarán el arca, pero estos no pueden hacer muros para obstruir la verdad, porque seguirá adelante y hacia arriba hasta el fin. En el pasado Dios ha levantado hombres y todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para cumplir sus órdenes. Hombres que atravesarán restricciones que son solo paredes embardunadas con argamasa sin templar o con barro suelto. Cuando Dios ponga su espíritu sobre los hombres, estos trabajarán, proclamarán la palabra del Señor, su voz como trompeta. La verdad no disminuirá ni perderá su poder, sino que alzarán su voz como trompeta. La verdad no disminuirá ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Dice acá, el poder de su Santo Espíritu tomará los dos pilares de Babilonia en los últimos días. Esto conectándolo con lo de Sansón, que se recostó sobre los dos pilares, empujó, se inclinó y empujó, hizo caer el templo. Así también el Espíritu Santo reposará, da a su pueblo, da por el poder del Espíritu Santo. Tomará los dos pilares de Babilonia en los últimos días. Y el pueblo de Dios se doblarán fervientemente, porque eso de doblarse cuando él empujó así significa ahora su pueblo humilde y en oración ferviente al Señor, se doblará fervientemente en oración a Dios contra Babilonia con todo su poder y derribará el reino de Satanás. Derribará el reino de Satanás, que es Babilonia. Porque el reino de Satanás ahora, el reino moderno de Satanás, es Babilonia. Y bueno, eso es el reino moderno de Satanás. El reino donde actúa Satanás es moderno. Y esos dos pilares son los que el pueblo de Dios
se aferrará de esos dos pilares falsos y se inclinará con humildad a Dios con oración, pidiendo el poder del Espíritu Santo, y derribará ese reino moderno de Satanás. Muy bien. Entonces tenemos acá, vamos a continuar en Jeremías, otra vez meditación de ese verso, Jeremías 50:15. Porque es la venganza del Señor. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Entonces el pueblo de Dios tomará los dos pilares de la Babilonia moderna, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, y en ferviente oración pidiéndole al Señor ayuda, porque hay una cita que dice en primeros escritos que el obediente es capaz de mover el poderoso brazo de Dios. Entonces ese pueblo en ferviente oración, inclinado humildemente delante de Dios, orando, hará que Dios responda y hará caer la Babilonia moderna, que es el reino moderno de Satanás. Y el Señor por eso dice, porque es la venganza del Señor, y el Señor manda a su pueblo, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Y vamos a leer aquí una nota que dice, primero observe que esto es una duplicación, lo que significa nuevamente que Jeremías 50 se cumple durante el tiempo que se esté dando el fuerte clamor. Tenga en cuenta también que, aunque el versículo dice que es la venganza del Señor, el Señor también ordena a su pueblo, toma venganza sobre ella, sobre Babilonia, como ella hizo, haced con ella. ¿Cómo afecta esto nuestra comprensión de las palabras de Jesús en Mateo 5, 38, 39, que lo voy a decir acá, que dice que si te pegan en la mejilla derecha, póngale la otra? Entonces, ¿cómo afecta esto que ahora el Señor nos está diciendo que tomad venganza de Babilonia? También esto está, vamos a leer las palabras. ¿Cómo reconciliamos que si te pegan acá, entonces te peguen en la otra? ¿Cómo vamos a reconciliar eso? Con Éxodo 21:22. Vamos a leer Éxodo 21:22 al 25. Vamos a leer una parte. Éxodo 21:22 al 25. Más, dice acá Éxodo 21:22 al 25. Si algunos riñeres se hiriesen, bueno, ahí habla de acerca de las disputas. Pero vamos a leer Éxodo 21, verso 24, que dice, o del 23. Mas si hubiere algún otro daño, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leí Éxodo 21, 23 al 25. Pero también vamos a leer Levítico 24, vamos a leer el 20, Levítico 24. Levítico 24, el 20, que dice,
rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y también vamos a leer Deuteronomio 19:21. Para aclarar esto, porque Dios nos dice que tomemos venganza de Babilonia, a ver cómo lo vamos a entender, cómo vamos a reconciliar eso de tomar venganza con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 38 al 39, donde dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Cómo reconciliamos con estos versos del Antiguo Testamento? Ahora vamos a leer el Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21 que dice, y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, entonces la meditación de estas palabras dice acá, vamos a leerlas, y eso está en un libro que se llama Pensamientos del Monte de las Bendiciones, traducido al español, pero su título en inglés es Thoughts from the Mount of Blessing, páginas 70 y 71, y dice así, estas palabras fueron solo una reiteración de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es cierto que la regla ojo por ojo, diente por diente de Levítico 24:20 era una provisión en las leyes dadas a través de Moisés, pero era un estatuto civil, una ley civil. Un hombre común y corriente no podía aplicar estas leyes, las aplicaban era el gobierno. Eran leyes, estatutos civiles. Ninguno estaba justificado en vengarse de sí mismo. No podían aplicar esas leyes por sí mismos, porque si me cortó un dedo, yo voy y le corto otro dedo. No lo podía hacer. Eso lo podía aplicar allá en, en el Estado, la ley civil, pero no un hombre común y corriente. Porque tenían las palabras del Señor. Ellos tenían también la palabra del Señor. No digas tú, yo pagaré el mal. No digas que así le haré como él me ha hecho. No te regocijes cuando caiga tu enemigo. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Eso está en Proverbios 20, 22, 24, 29, 17 y Proverbios 25, 21 y 22. Es una cita en la que acabo de leer del mismo libro de Thoughts from the Mount of Blessing, Pensamientos del Monte de las Bendiciones, páginas 70 y 71. Y nos manda, entonces eran leyes civiles que no podían ser ejecutadas por un individuo civil. Nos manda que leamos Romanos 12:19, que dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿por qué estamos trayendo esta meditación? Porque en el tiempo final, cuando caiga la Babilonia moderna, entonces a la nación que sale del norte, al pueblo que sale de Babilonia, al pueblo de Dios, Dios le dice que se vengue de esa Babilonia, que le haga como ella le ha dicho, como ella le ha hecho. Entonces vamos a ver, todo esto lo estamos leyendo y estamos haciendo este estudio para entender qué es lo que quiere decir Dios con que nos venguemos de Babilonia y que le hagamos a Babilonia, que nos venguemos de Babilonia, porque es la venganza de Dios, y que le hagamos a Babilonia lo que ella nos ha hecho. Vamos a ver, a terminar de entender esto. Entonces dice acá, la venganza.
conectando todas estas citas con esa palabra, entonces entendemos que la venganza que el Señor manda a su pueblo tomar sobre Babilonia no es más ejecutada por su pueblo, ya no es más ejecutada por su pueblo, o sea, no es una venganza. ¿Cómo puedo decir esto? La venganza que el Señor nos manda tomar sobre Babilonia no es más que la venganza que fue ejecutada sobre el antiguo Egipto durante el tiempo de la liberación del antiguo Israel de la esclavitud egipcia. Y vamos a ver, eso está en Éxodo 5 al 25 y 8, 16 al 8, 16, 17 y 20 y 24, etcétera. ¿Cuál fue esa venganza que el pueblo de Israel antiguo tomó sobre Egipto cuando fue liberado? Fue las mismas cosas que el Señor le hizo a los egipcios. O sea que esa venganza que viene sobre la Babilonia moderna son las mismas cosas que el Señor les hará al escuchar las oraciones fervorosas de sus obedientes que se están aferrando de las dos columnas, de los dos pilares, los dos errores de Babilonia, y le están suplicando al Señor que los libre de ellas. Entonces el Señor responderá y derribará la Babilonia moderna. Entonces, la venganza no la vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros solamente vamos a obedecer y a clamar y a descubrir, a desenmascarar estos dos errores falsos y orar. Y el Señor será el que responda, a orar con todo fervor, con toda fuerza, con toda humildad. Y el Señor será quien la derribe, quien le haga todo lo que le va a suceder a Babilonia en este tiempo del fin. Pero el pueblo de Dios tiene que cooperar con el Señor en derribar a Babilonia, cooperar con el Señor en oración, en desenmascarar los pecados y pues en la obra que nos toca hacer, porque dice publicad y no encubrid, desenmascarad, publicad, no calléis. Entonces tenemos que tener valor para publicar y orar con fervor, con todas nuestras fuerzas y obedecer. Y Dios derribará a Babilonia y nosotros estaremos cooperando con él. Hasta aquí el estudio de la primera y la última torre de Babel, parte 15. Les pido que me acompañen en una palabra de oración. Bondadoso Señor en los cielos, muchas gracias por poner este otro avance de la serie de la primera y última torre de Babel en el registro público. Señor, te pido por todos los que van a ver este video que los llenes de tu Santo Espíritu y que ellos también puedan ver el fin ilustrado desde el principio, desde que el hombre se separó de ti para construir sus propios credos, ensalzarse sobre ti y hacerlos como una torre para subir al cielo, no por la puerta de la obediencia a tus preceptos, a tus mandamientos, sino por su justicia propia, sus propias doctrinas. Líbranos de esto, Señor. Ayúdanos a obedecerte y a mostrar al mundo en nuestras obras, actos y palabras a nuestro Señor Jesucristo.
Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.